El presidente Vladimir Putin. Guerra en Ucrania. Los ucranianos. El presidente Zelensky. Rusia, Ucrania. En Ucrania. La gente allá en Ucrania. Según datos de diversos centros de análisis, la tensión entre Estados Unidos y Rusia ha alcanzado su punto máximo desde los años de la Guerra Fría. El Departamento de Estado declaró que consideraba a Rusia como su mayor amenaza y la combatiría con todos los medios disponibles. No con las suyas, sino con manos ajenas. ¿Cuáles son los objetivos reales de Estados Unidos? ¿Qué acuerdo existe entre la élite política estadounidense y las corporaciones del complejo militar industrial? ¿Qué intereses defiende Joe Biden, presidente de Estados Unidos? Ucrania recibirá toda la ayuda necesaria. Si en 1986 me hubiese preguntado si podría mantener una amistad con un ciudadano de la URSS, habría dicho que no, porque era entrenado las 24 horas del día para matarlos. Esa era mi vida. Scott Ritter es nativo de Gainesville, en el estado de Florida. En el pasado fue oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En Irak, entre 1991 y 1998, fue inspector de la ONU sobre armamento. Estudiaba a los soviéticos. Todo mi trabajo consistía en comprender cómo acercarnos a ellos y destruirlos en el campo de batalla con maniobras y fuego. No me enseñaron a entablar una amistad con ellos. Me adiestraron para distinguir al enemigo y entenderlo para así liquidarlo de una manera más efectiva. Soy un estadounidense fiel, atacado por el gobierno de mi propio país por ser honesto, por ser veraz y por hacer mi trabajo. En el 2003, tras intervenir en un simposio internacional sobre periodismo de la Universidad de Tokio, Scott Ritter adquirió fama mundial. Estados Unidos no quiere que Irak se desarme. Estados Unidos quiere que Saddam Hussein abandone el poder. Colin Powell durante su intervención no va a presentar argumentos que demuestren que Irak tiene armas de destrucción masiva. El propósito de la presentación de Colin Powell de mañana es destruir la confianza internacional en las inspecciones de armas, y eso es una maldita vergüenza. Hoy el antiguo marine e inspector de armas de la ONU se ha convertido en un paria en su propio país por haberse atrevido a decir la verdad sobre las verdaderas intenciones del gobierno estadounidense. Una vez que hice lo que hice, decir la verdad, comportarme de la forma que creía que era honorable, quedé marcado para siempre por el gobierno de mi país para ser acosado, atacado y totalmente destruido. Estoy decepcionado del gobierno de Estados Unidos. Fue entonces cuando Estados Unidos dijo: vamos a destruir a Scott Ritter. Mi padre hizo carrera en el ejército. Pasó 26 años en las fuerzas aéreas. Me criaron como militar en una familia militar. Todo lo que conocía en mi infancia era la vida familiar. Cada 2 años nos mudábamos a un lugar diferente. Durante un tiempo vivimos en Hawái. Luego nos trasladamos a Turquía y después a Alemania. En este último país, en el primer pueblo en el que vivimos, se realizaban ejercicios militares. Todos los días, mientras iba al colegio en bus, veía tanques, aviones y helicópteros que se preparaban para defenderse de un ataque soviético.
Vivíamos al lado de un depósito nuclear en el que eran almacenadas las armas nucleares ¿Me estadounidenses. podría aclarar, por favor, aproximadamente cuántas bases existen en Alemania? Hay alrededor de 45 bases estadounidenses en todo el país. Algunas de ellas son muy grandes. Una base de armas nucleares cerca de Frankfurt y hay una de la Fuerza Aérea que es enorme. También hay una base del Ejército de Tierra. La Guerra Fría fue una realidad. Decidí integrarme al cuerpo de marines, así que fui a la universidad. Según una de las enseñanzas de Sun Tzu, debes conocer a tu enemigo como a ti mismo. Decidí estudiar la historia rusa. También debía estudiar la lengua rusa para entender a mi enemigo, y eso es lo que hice. Cuando en mayo de 1984 me gradué, me asignaron al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Así comencé a servir. Tenemos 800 bases militares. Es mucho más de lo que tiene el resto de los países en su conjunto. Eso es en cuanto a bases en el extranjero. ¿Por qué tantas? Daniel Kovalik es abogado especializado en derechos humanos, periodista y experto en política exterior estadounidense. Escribió un libro que luego se convertiría en una sensación mundial: El complot para convertir a Rusia en chivo expiatorio, cómo la CIA y el Estado profundo han conspirado para difamar a Rusia. A principios del 2023 lo despidieron de la Universidad de Pittsburgh, donde impartía clases, por su postura antiestadounidense. Cuando tenía 19 años fue a Nicaragua. Eso fue durante la guerra que Estados Unidos apoyó contra ese país. Yo estaba muy molesto por la guerra. Pero cuando llegué allí me frustré incluso más. Me di cuenta de que nos estaban mintiendo, que el propósito no era luchar contra el comunismo o contra la Unión Soviética, sino mantener a Nicaragua bajo control estadounidense. De eso se trataba. Ese fue probablemente el momento en el que realmente cambié de bando, por así decirlo. John Baroli es periodista y analista estadounidense. Ha escrito más de 3.000 artículos para medios como Transitions, The New York Times, International Herald Tribune, Bloomberg News y The Art Newspaper. Centrémonos en los principales conflictos armados a partir de 1945 en los que Estados Unidos ha participado. El peor y el más notorio ejemplo es el de Vietnam. Y en lo relacionado con Ucrania, fíjese cuántas mentiras y omisiones hay cada día. Estados Unidos está siempre preparado y dispuesto a cooperar con la paz y la seguridad. Actualmente Estados Unidos le suministra a Ucrania transportes blindados de tropas, drones, misiles portátiles antitanque, obuses remolcados, sistemas de lanzacohetes múltiples autopropulsados y sistemas de misiles tierra-aire. Las escandalosas declaraciones de políticos estadounidenses y europeos nos recuerdan la trama de las películas hollywoodenses sobre superhéroes. El guión es el mismo, salvar al universo. Pero, ¿qué pasa en la vida real? ¿De qué mundo se trata? ¿Comprenden los ciudadanos ucranianos que se han convertido en moneda de cambio en otro juego geopolítico? Los estadounidenses queremos controlar el mundo, es así, y en lo que se refiere a la industria armamentística, están felices de hacer dinero porque cualquier guerra representa una oportunidad para ganar más dinero.
En el caso de Afganistán, Estados Unidos dejó allí armas por un valor de $50.000 millones en su intento por salir del país. Gilbert Doctorow, doctor en filosofía, miembro y coordinador europeo del Comité Estadounidense para el Acuerdo entre Oriente y Occidente, autor de libros sobre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Están evitando la vergüenza derivada del escándalo que sin falta ocurrirá al ver las categorías de armas y los fondos que les han sido suministrados a estos países. No quieren que suceda. En el caso de Afganistán, en cuanto miras más allá de lo que nos cuentan los reporteros de la BBC, entiendes por qué de la parte estadounidense hubo tan pocas víctimas. Por si no lo ha notado, esto sucedió 6 meses después de retirar las tropas de Afganistán. Es decir, la guerra en Afganistán, la guerra global contra el terrorismo, se terminó. Ahora necesitamos un nuevo proyecto de negocios. Hay un conflicto en Ucrania. Transformémoslo en uno más grande. Ataquemos Donbass para así provocar a Moscú. Ucrania y sus ciudadanos son simplemente carne de cañón. A nadie en Washington le interesa Ucrania en absoluto. Nadie está para nada preocupado por los ucranianos. El enemigo usó el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS y cohetes de alto poder explosivo M31. En total fueron disparados 3 cohetes. Pierre-Emmanuel Thoman, politólogo francés, doctor en filosofía, consejero en temas de geopolítica en el Instituto Europeo de Relaciones Internacionales en Bruselas. En septiembre del 2022 representó a Francia como observador en el referéndum de la República Popular de Lugansk. La cuestión más importante del conflicto ucraniano es el suministro de armas por parte de las potencias occidentales. Como podemos ver, el poder militar y el complejo industrial militar de Estados Unidos son de los principales actores en todos los conflictos desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. Tras la Guerra Fría, ha habido tiempos en los que Estados Unidos ha dirigido el mundo, un mundo unipolar, y continúa invirtiendo mucho dinero en su complejo industrial militar. Las diferentes crisis e intervenciones de Estados Unidos han sido una oportunidad para seguir gastando en la industria armamentística. Cerca de 50 países le han ofrecido su ayuda a Ucrania para defenderse y prevenir futuras amenazas. Antes de tomar hoy la decisión, la hemos considerado cuidadosamente. Las 3 partes del paquete de asistencia son la cooperación entre Suecia y Ucrania sobre la adquisición de suministros militares y facilitar su entrega a Ucrania, vehículos modernos de combate, así como misiles antitanque y, por último, la decisión sobre la primera entrega a Ucrania del sistema de artillería Archer. El Instituto de Economía Mundial de Kiel refiere los siguientes datos. El volumen total de ayuda, que incluye tanto el apoyo militar como financiero, así como los gastos en los refugiados, fue de 125.000 millones de euros para enero del 2023. Recientemente, Bloomberg publicó una investigación según la cual Estados Unidos y otros países occidentales le transfirieron a Ucrania cerca de 4.000 unidades de diversos equipos militares. El imperio estadounidense es un desastre. Eso es lo que representa para el mundo. Lo demostrado y lo vemos ahora
con lo que está sucediendo en Ucrania. Usted ha investigado a las corporaciones militares. ¿Cómo se benefician de todas estas guerras? Sí, por supuesto. Quiero decir que ellos hacen miles de millones de dólares con estas guerras. Por ejemplo, con la guerra de Yemen, de ella nadie habla, pero ha creado la peor crisis humanitaria en el planeta. Por supuesto, no olvidemos de la guerra en Ucrania. El gimnasio, el salón de actos y las aulas sufrieron daños. Los niños prácticamente no tienen lugar para estudiar. La futura producción de la industria armamentística les proporcionará enormes beneficios a las empresas estadounidenses que fabrican armas, como Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics o Raytheon. Las 5 empresas estadounidenses más rentables en el 2022 en el sector de la defensa fueron Raytheon Technologies con 67.000 millones de dólares en ingresos, Boeing con más de 66.000 millones, Lockheed Martin con cerca de 66.000 millones, General Dynamics con 39.000 millones y Northrop Grumman con 36.000 millones de dólares en ingresos. Todas estas grandes empresas presionan al gobierno estadounidense para que adopte una postura ofensiva respecto al conflicto en Ucrania, para que apoye a Ucrania. Mediante un intenso cabildeo en el Congreso, convencen a los políticos para asignarle más al presupuesto militar, con lo cual podemos estimar que en los próximos 10 años gastarán hasta $1 billón en la industria armamentística. Esto ayuda a reforzar el control de Estados Unidos sobre todos los países de la OTAN. Incluyendo a Alemania y a Polonia. Asimismo, sirve para destruir las instalaciones militares y la producción militar europea, lo cual es una clara ventaja para Estados Unidos. Francia también anunció una importante donación de tanques ligeros AMX-10. Muchos otros países europeos lanzaron sus propias iniciativas de entrenamiento en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea a Ucrania. Xavier Moreau es analista independiente y empresario. Se graduó en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr y sirvió en el ejército francés entre 1996 y 1999 como capitán del primer regimiento de paracaidistas de Francia. Entre los años 2010 y 2014 trabajó en el complejo militar industrial francés. Es autor de los libros La nueva Gran Rusia y Ucrania, ¿por qué Francia se equivocó? El problema es que no le enviamos a Ucrania o a otros países lo que se ha producido especialmente para ellos. Les enviamos nuestras reservas, los equipos militares que empleamos ahora en el ejército francés, por ejemplo, el Caesar. ¡Listos! ¡Fuego! Ya hemos perdido nuestra postura de equilibrio. Los países europeos corren el riesgo de perder su propio complejo militar industrial debido a la presión de Estados Unidos, ya que desea exportar en grandes cantidades su producción militar a Europa. En este caso, el complejo militar industrial de Francia y el de Alemania estarán en peligro. Importamos de Estados Unidos ciertas piezas para nuestra industria militar. Las más importantes, en mi opinión,
son aquellas que se utilizan en el portaaviones Charles de Gaulle. El sistema de catapultas para hacer despegar a los aviones se fabrica íntegramente en Estados Unidos. Cuando Francia se negó a participar en la guerra contra Irak en el 2003, Estados Unidos empezó a amenazarla. Además, tuvimos problemas con el caza Rafale. Este avión se convirtió en un éxito para nosotros y hace algún tiempo empezamos a exportarlo a Egipto. Estados Unidos se mostró muy descontento hasta el punto de amenazarnos con suspender la exportación de las piezas que necesitábamos. Debemos cumplir con nuestro compromiso de respaldar a Ucrania hasta que triunfe. Vemos que el Congreso de Estados Unidos, es un gran partidario del complejo militar industrial, porque muchos políticos dentro del Congreso lo apoyan. Si observamos los misiles, el resto del equipo militar que Estados Unidos le suministra a Ucrania, veremos que el principal proveedor es Raytheon Company. Es el contratista que le provee la mayor parte de la ayuda militar a Ucrania. Si nos fijamos en el pasado del actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, resulta que durante los últimos 10 años fue el principal cabildero de esa empresa en Washington, pues hasta no hace mucho formó parte del consejo de dirección de Raytheon. Bueno, quiero decir que es muy típico de Estados Unidos derrocar regímenes, iniciar guerras, etc. Todo comienza con una operación de falsa bandera. Es su modus operandi. Mark Sleboda nació en el estado de Pensilvania. Sirvió en un buque nuclear de la Armada estadounidense. Actualmente es experto internacional en seguridad. Esto se remonta a la explosión del acorazado Maine en un puerto cubano que dio comienzo a la guerra hispano-estadounidense, al incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam y al descubrimiento de armas de destrucción masiva en Irak. Pero volvamos a Scott Ritter. A principios de los 90 fue nombrado inspector de armas de la ONU en Irak. Representó a Estados Unidos en la UNSCOM, una comisión especial de Naciones Unidas. Fui un inspector de armas muy exitoso, demasiado exitoso. Entré en un edificio en el que nadie pensó que entraría e hice una inspección minuciosa que me llevó 16 horas. Sentí que eso sería apreciado. Mi primer viaje a Irak fue en diciembre de 1991, después de la Guerra del Golfo. Como inspector de armas, Scott Ritter recibió el encargo de dilucidar si Irak poseía armas de destrucción masiva. Entre 1991 y 1998 realizó más de 30 inspecciones en instalaciones militares iraquíes. Primero los inspectores sobre temas de armas éramos enviados a Bagdad. Luego pasamos a operar en todo el país. Para algunas inspecciones había que ir a Mosul y trabajar en esa zona. Otras inspecciones se hacían en el sur, en la zona de Basora, pero la mayoría se realizaban en el área de Bagdad, donde se encuentra la mayor parte de la industria iraquí.
Cuando empecé no veía discrepancia entre la política del gobierno estadounidense y la tarea que me habían encomendado. Más tarde, cuando ya habíamos progresado sustancialmente en el recuento de los misiles iraquíes, me di cuenta de que Estados Unidos no tenía la intención de permitir que se reconociese que Irak cumplía con lo establecido, y no importaba lo que yo y los otros inspectores hiciéramos en el terreno. Estados Unidos quería mantener las sanciones económicas impuestas a Irak hasta que Saddam Hussein fuera destituido. Este es el encuentro que mantuve con el secretario general después de mi regreso de Irak. Mi misión era iniciar la guerra y el encargado de la misión, el australiano Richard Butler, estaba preocupado porque empezó a tener problemas con la secretaria de Estado, Madeleine Albright, con Sandy Berger y con Bill Clinton, porque les prometió que yo iba a iniciar la guerra y no lo hice. Enviamos a cientos de inspectores de armamento para supervisar el desarme de Irak. Todas las décadas de engaño y crueldad han llegado a su fin. Saddam Hussein y sus hijos deben abandonar Irak en un plazo de 48 horas. Si se negaran a hacerlo, un conflicto armado podría comenzar en el momento que nosotros decidamos. Así es como demonizan y hacen propaganda para convencer a sus propios ciudadanos sobre la necesidad de todos estos conflictos. El experto en seguridad internacional Mark Sleboda defendía su postura incluso mientras servía en un buque nuclear de la Armada estadounidense. Criticaba la política exterior de su propio país. Llamó la atención de los servicios especiales por sus afirmaciones y como resultado tuvo que abandonar la Armada y en el 2002 se marchó de Estados Unidos para siempre. ¿Usted apoya lo que hacemos en Ucrania? Mi mujer es de Crimea. Mi suegra vive en Simferópol. Tenemos parientes en Donbass, Donetsk, Kharkov, Odessa y en toda la Ucrania del Este. Aunque lejanos, pero son parientes de mi mujer. Y por supuesto, ninguno de ellos aceptó el derrocamiento en el 2014 del gobierno que habían elegido. Fue el último gobierno legítimo y democráticamente electo en ese pobre país. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el único país en enriquecerse gracias a ella. Desde luego, lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania. En realidad, se le destina a Ucrania tan solo el 10%. El resto se queda en Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera el 10% de las transacciones financieras por valor de miles de millones de dólares que Estados Unidos le asigna a Ucrania llegan a su destinatario. Acaba en las cuentas bancarias de ciertas personas. A principios del 2003 se dio otro escándalo en Kiev. El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo allanamientos contra diputados y altos mandos del país. La escala de la corrupción les chocó incluso a los estadounidenses. En 1994, Vladislav Telitschko era asesor del presidente ucraniano Leonid Kuchma y ocupó el cargo de viceministro de la industria del carbón y luego el de viceministro de situaciones de emergencia. Me opuse abiertamente a Maidán. Por tal motivo, el Servicio de Seguridad de Ucrania emitió 2 órdenes de arresto en mi contra. Entonces tuve que abandonar el país. Durante los acontecimientos en la calle Kreshchatyk, ambulancias y unidades de bomberos y de rescate estuvieron presentes en todo momento. Todo eso transcurrió ante mis ojos.
Al cabo de una semana anuncié públicamente que abandonaba todos los cargos públicos y administrativos y me iba a Donetsk, y que creía que mi lugar estaba allí con mi familia y amigos, sobre todo en aquel momento en el que el ejército ucraniano empezaba a bombardearlos. Esta ya no es una manifestación, es una revolución. Hay un aspecto muy interesante sobre cómo Occidente comenzó a apoderarse de Ucrania. Bueno, para ser sincero, fue básicamente Estados Unidos. ¿Por qué lograron hacerlo de una manera tan eficiente y bastante dura en un corto periodo de tiempo? Muy sencillo. Todo empezó por la corrupción. Los estadounidenses eligieron una estrategia muy interesante, la compra de las élites. Comenzaron a comprar a todas las nuevas élites. Los oligarcas proponían a sus candidatos para los diferentes sectores de la economía y para cada territorio en el que se encontraran sus intereses. Recibían una parte del presupuesto estatal, incluidos los ingresos externos provenientes del Banco Mundial y otros. También decidían cómo distribuir los créditos internacionales. Incluso según los criterios que aplican los medios de comunicación estadounidenses y europeos, es decir, la clasificación en base a los índices de corrupción que hacen algunas ONGs, Ucrania no está en una posición muy buena. Datos sobre la venta ilegal de armas han sido presentados tanto por la parte rusa como por la ucraniana. El propio jefe del Servicio de Seguridad Económica de Ucrania, Vadim Melnik, ha afirmado que este tipo de transacciones ha tenido lugar. En Darknet se pueden encontrar sistemas antitanques Javelin por $30,000, 8 veces menos que su precio real de mercado, que asciende a unos $240,000. Como se ve, la diferencia es grande. También se pueden encontrar los sistemas franceses de artillería autopropulsada Caesar. Allí cuestan $120,000, 50 veces menos que su precio real de mercado. Además, aunque se trata de un ejemplar raro en Darknet, también se pueden encontrar los famosos HIMARS, en cuyo honor han sido nombrados niños en Ucrania. Se venden por $880,000. Cuanto más apoyo en defensa reciban nuestros héroes en el frente, más rápido terminará la agresión rusa y más fiables serán las garantías de seguridad para Ucrania y para el resto de nuestros socios después de la guerra. No es una casualidad que Zelensky se haya convertido en multimillonario, y no solo él. De hecho, aunque no podemos mencionar cifras exactas, en noviembre, el monto total de ayuda financiera recibido por Ucrania fue equivalente a su PIB, que ascendía a unos $130,000 millones. Y no se trata del presupuesto ucraniano, este es mucho menor, unos $40,000 millones. La cuestión es que Zelensky ahora tiene hermosas villas en Italia. Es una persona realmente corrupta a costa de la sangre de otros, como muchos en Ucrania. Hola, es un placer. Buenos días. Quizás sea por eso que Vladimir Zelensky sigue pidiendo dinero y armas. El periodista estadounidense Seymour Hersh publicó los resultados de una investigación en la que acusa a Zelensky de malversar $400 millones de los paquetes de ayuda financiera a Ucrania. En mayo del 2023, Prime Feed reveló que el presidente ucraniano tenía más de $1.000 millones en sus cuentas. Además, el videoblog Global Happenings mostró imágenes de la lujosa mansión de Zelensky situada en la ciudad italiana de Forte dei Marmi. No es de extrañar que la mayor parte del dinero enviado a Kiev acaba en cuentas bancarias privadas, muchas de las cuales son de Zelensky. Nadie lo quiere investigar a fondo, porque si eso sucediera, Estados Unidos dejaría de ayudar a Ucrania al día siguiente. De verdad, se lo agradezco de todo corazón, desde el corazón de los ucranianos, de todos ellos.
Desde nuestro país, un país fuerte, le agradecemos a usted, en primer lugar, señor presidente, por su apoyo y liderazgo. Y, por supuesto, a Europa, a los países que nos han ayudado y continúan haciéndolo, porque la guerra no ha terminado. Realmente no tiene sentido intentar determinar el monto específico de cualquiera de esas transacciones porque siguen en curso. El presidente Eisenhower advirtió de eso a los estadounidenses en su último discurso público. Debemos evitar que el complejo militar industrial se haga con una influencia indeseada. El potencial para un aumento desastroso de ese poder indebido existe y persistirá. Así que una vez que empiezas a investigar cómo se gastó el dinero, descubres la obscenidad, descubres la completa dilapidación injustificada de los activos financieros estadounidenses. Y nadie quiere hacerse cargo de eso en los Estados Unidos. Esta es una inspección fuera de las instalaciones de la Guardia Republicana Especial iraquí. Era la unidad de guardaespaldas de Saddam Hussein. Pueden ver a los guardaespaldas cerrándonos el paso. Estos son nuestros vehículos. Ese con la gorra blanca y la camiseta oscura soy yo. Estaba mirando un helicóptero. Había un helicóptero de la ONU dando vueltas sobre el sitio. 3 minutos después, alguien recibió una llamada de la Guardia Presidencial para decirnos que iban a derribar el helicóptero. Y entonces me dispuse a llamar al helicóptero para decirles que tenían que aterrizar de inmediato o todos a bordo morirían. Eran inspecciones muy tensas, pero al mismo tiempo la CIA conspiraba a mis espaldas para desacreditarme, para desacreditar las inspecciones, para interrumpirlas. Así que estábamos inmersos en una guerra en dos frentes. 5 de febrero del 2003. El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, habla ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Afirma ante todo el mundo que Irak posee armas de destrucción masiva. Ya en 1995 poseían este tipo de armas en grandes cantidades, menos de una cucharadita de anthrax seco, más o menos esta cantidad. Esto es más o menos una cucharadita, menos de una cucharadita de anthrax seco en un sobre. Paralizó el Senado de los Estados Unidos en el otoño del 2001. Obligó a varios cientos de personas a someterse a tratamiento médico de emergencia y mató a 2 trabajadores postales, solo con esta cantidad. Después de una sesión informativa me llamaron a la misión estadounidense y allí un equipo de la CIA me amenazó y me dijo que yo no podía decir lo que normalmente decía, ni hacer lo que hacía, y que eso podría tener consecuencias legales. Y yo les dije, bueno, no voy a mentir. En febrero del 2003, Scott Ritter, que durante 7 años había trabajado como inspector de armas en Irak, hizo una declaración sensacional. Aquel día cambiaría su vida, para siempre. El propósito de la presentación de Colin Powell mañana es destruir la confianza internacional en las inspecciones de armas y eso es una vergüenza. Creo que una invasión estadounidense a Irak es la mejor publicidad para el reclutamiento que Osama Bin Laden y Al-Qaeda tendrán jamás, y esto nos llevará a una guerra sin fin. Estoy obligado a defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. Y cuando la mayor amenaza a la Constitución proviene del gobierno de Estados Unidos, es mi responsabilidad hablar, hacer lo que pueda para advertir de esa amenaza, para tratar de evitarla. Y entonces me llamaron traidor y afirmaron que era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y fue entonces cuando dijeron: vamos a destruir a Scott Ritter, vamos a impedir que sea inspector, vamos a impedirle que haga esto porque no es parte del juego. El FBI me investigó y amenazó con arrestarme.
Si haces algo con lo que no están de acuerdo y eres considerado una persona con credibilidad, intentarán destruirte. Yo no diría que estaba asustado. Creo que estaba preocupado. No me gustaba que me consideraran alguien desleal a mi país. Yo era muy leal a mi país. Soy muy leal a mi país. No eres un traidor por decir la verdad. Pero me preocupé más tarde, cuando me acusaron de espionaje, algo que conlleva a la pena de muerte, por cierto. A pesar de la declaración de Scott Ritter de que Irak no tenía armas de destrucción masiva, el 20 de marzo del 2003 el presidente estadounidense George Bush inició una invasión a Irak. Siguiendo mis órdenes, las fuerzas de la coalición han comenzado a atacar objetivos de importancia militar seleccionados para socavar la capacidad de Saddam Hussein de librar una guerra. Son las primeras etapas de lo que será una campaña amplia y concertada. Hoy la guerra en Ucrania responde a los intereses de Estados Unidos. The Washington Post, citando documentos del Pentágono filtrados, hizo público que Estados Unidos no permitiría que Ucrania se sentara a la mesa de negociaciones con Rusia. Pero eso no es todo. Washington le exige al régimen de Kiev que aumente la intensidad de las hostilidades. Para ello, Estados Unidos y la OTAN se plantean el envío de armamento aún más potente. A día de hoy hemos entrenado a 420 soldados ucranianos en el uso del obús M777, a otros 300 para utilizar el M109 autopropulsado, a 129 para usar el vehículo blindado de transporte de tropas M113, a otros 100 en sistemas aéreos no tripulados y a 60 que han terminado hoy para explotar el HIMARS. Creo que lo que ha pasado en el este de Ucrania en los últimos 8 años, la gran tragedia, los constantes bombardeos de Donbass, la persecución de la lengua rusa y de las personas étnicamente rusas, el neomacartismo dominante en la política occidental ahora y el hecho de que Rusia está básicamente en guerra contra toda la OTAN. Por desgracia, todo ha sido el resultado de que la OTAN se ha pasado los últimos 8 años construyendo, primero depurando y luego construyendo una potente maquinaria militar. Y los acuerdos de Minsk fueron, ahora lo sabemos por las declaraciones tanto de Poroshenko como de Angela Merkel, algo que simplemente utilizaron para... Ganar tiempo. Sí, para ganar tiempo, para construir ese fuerte ejército. En el sentido diplomático, con los acuerdos de Minsk trataron a Rusia igual que los funcionarios del régimen de Kiev trataron al pueblo del este de Ucrania cuando dijeron: prométanles cualquier cosa ahora y luego ahórquenlos. Si alguien me dijera: Scott, ¿por qué pretendes ser un experto en Ucrania? No lo soy en absoluto, pero soy analista. Soy capaz de asimilar datos, evaluarlos y sacar conclusiones en base a ellos. Hoy en día, el exmarine estadounidense e inspector militar de la ONU en Irak, Scott Ritter, se opone a la ayuda a Ucrania. En los años 90, los servicios especiales estadounidenses lo enviaron a la Unión Soviética. Fue ese el viaje que cambió su actitud hacia los rusos para siempre. Esta es una foto mía de cuando era inspector militar en un equipo de la Agencia de Inspección y trabajaba en Rusia. Aquí me acababan de ascender de teniente a capitán. Lo que hacíamos en Votkinsk era único. A diferencia de otros equipos que llegaban con inspecciones a corto plazo, vivíamos allí de manera permanente. Fuera de la fábrica de misiles de Votkinsk, vivían 30 ciudadanos estadounidenses.
Como típicos estadounidenses, trajimos la bandera y posamos con ella a la entrada de la fábrica. No estábamos separados de los colegas soviéticos, por eso al trabajar juntos nos convertimos en un equipo unido. Durante toda la vida me entrenaron para matar y odiar a los soviéticos. Gracias a este trabajo me di cuenta de que todos somos humanos y de que todos somos iguales. Todos tienen esperanzas, sueños e ideas. Ya no tenía ganas de odiarlos. Era algo muy extraño, porque me habían entrenado para verlos como enemigos. Para mí fue como una terapia de choque. De repente empecé a verlos como amigos. Ahora van a preguntarme, Scott, Rusia atacó a Ucrania. ¿De qué autodefensa estás hablando? Es una buena pregunta. Sin embargo, si se estudia el derecho internacional, resulta que el principio de la legítima defensa implica el ejercicio del derecho a la autodefensa preventiva. Es decir, no debes permanecer de brazos cruzados cuando te golpean. Si alguien se prepara para darte un puñetazo en la cara, puedes golpearlo. ¡Pum! Así funciona la autodefensa preventiva. Esta mañana me complació anunciar otro gran paquete de ayuda militar de Estados Unidos para satisfacer las necesidades de Ucrania en el campo de batalla. Este paquete, de $2.500 millones, es uno de los mayores hasta la fecha. Serán proporcionados 59 vehículos de combate Bradley para la infantería, 90 vehículos blindados Stryker para el transporte de personal, 53 vehículos blindados MRAP y 350 vehículos blindados Humvee. Además, serán suministrados miles de proyectiles de artillería. X 38. Fuego. Washington, Londres y Bruselas no lo entienden. ¿No recuerdan la historia o qué? ¿Acaso no recuerdan lo que le pasó a Napoleón? ¿No? ¿Y a Hitler tampoco lo recuerdan? Al principio a Rusia siempre todo le va mal, pero luego el oso comienza a despertarse poco a poco y a ponerse de pie. Levanta la garra así y le asesta un golpe aplastante al enemigo. Todo se va a poner muy feo para Occidente. Acabará muy mal. Les digo en broma a mis amigos estadounidenses. Aprendan ruso, chicos. Empiecen a aprenderlo. Les será útil. Esta carrera por la entrega de armas no nos ha acercado ni un milímetro a la paz. Y, sin embargo, no acaba. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta guerra? Mi objetivo es simple. La paz. Y espero que todos estemos de acuerdo con eso. Si alguien piensa que es posible derrotar a una potencia nuclear por medios militares, no ha entendido nada. Presencié el referéndum de Donbass, en Donetsk, y luego volví a Francia. Bueno, tengo 5 hijos, y 4 de ellos son varones. Mi hijo mayor tiene 12 años. Yo mismo he servido y espero que algunos de mis hijos sirvan en el ejército ruso o en el francés. Pero imagino que si 1 o 2 de ellos estuvieran en el frente y Francia estuviera suministrándole armas al ejército de Ucrania, me lo tomaría personalmente. Creo que Rusia ganará. Quiero que los rusos venzan. No dudo que así sea, pero puedo ponerme en el lugar de un padre cuyos hijos van al frente y que ve como Emmanuel Macron envía armas para matarlos. No cabe duda de que pagarán por eso. Siempre he estudiado la historia rusa.
Cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, me sentí obligado a expresar mi opinión. Creo que es importante que los estadounidenses se den cuenta de que no se les está diciendo la verdad sobre Rusia. La mejor manera de evitar un conflicto entre Estados Unidos y Rusia es comprender al pueblo ruso, su historia, su cultura, dejar de tenerles miedo a los rusos y aprender a vivir en paz con ellos. Rusia ha sido... Ucrania después de que Rusia... Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Guerra Fría. A Ucrania, la OTAN. Ucrania. Contra Rusia. A juzgar por el estado de ánimo en Occidente, los europeos empiezan a salir de la hipnosis. Pero ¿hasta dónde puede llegar el complejo militar industrial estadounidense? ¿Hasta dónde están dispuestos a elevar las apuestas en este gran juego de guerra? ¿Tendrán Europa y Estados Unidos el valor de iniciar un diálogo con Rusia desde una posición de igualdad?